¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? Como si fueras un invitado en lugar de un hijo. Como si, sin importar lo que hagas, nunca vas a ser suficiente. Eso me pasó a mí. Y la verdad es que durante años pensé que la culpa era mía, que era yo quien no merecía amor. Hasta que entendí algo doloroso. Mis padres simplemente amaban más a mi hermana que a mí. Lo que podría sonar como un berrinche infantil, una exageración de niño celoso, en realidad fue la herida que me marcó toda la vida. Y quiero contártelo todo. Yo tenía 8 años cuando nació mi hermana, Clara. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Toda la familia estaba reunida. Había flores, sonrisas, lágrimas de felicidad. Y yo estaba emocionado. De verdad lo estaba. Pensaba, voy a ser hermano mayor. Voy a cuidarla, voy a enseñarle cosas, vamos a jugar juntos. Al principio, sí, me gustaba acercarle los peluches, correr a traer pañales, presumirla frente a mis amigos. Era como tener una muñeca de carne y hueso a la que quería proteger. Pero la emoción no duró mucho. Muy pronto noté que algo raro pasaba. Si yo sacaba un 9 en matemáticas, mis papás me decían con cara seria: bien, pero podrías haber sacado 10. En cambio, si Clara pintarrajeaba las paredes con crayones, ellos reían y decían: ¿qué artista es nuestra nena? Esa fue la primera vez que lo sentí. La balanza estaba desequilibrada. Y aunque era niño, lo entendí de inmediato. Mis logros eran corregidos. Sus errores eran celebrados. No crean que fue solo una vez. Era constante. Navidades, cumpleaños, reuniones familiares, todo giraba alrededor de ella. Los mejores regalos, las palabras más dulces, las atenciones. Y yo recibía comparaciones. Debería ser más como tu hermana. Clara siempre sabe cómo hacernos sentir orgullosos. Yo era el telón de fondo en la obra de teatro de mi propia familia. Recuerdo una Navidad en particular. Yo tendría unos 12 años. Había pedido una consola de videojuegos, nada del otro mundo, solo la que todos mis amigos tenían. Clara, que en ese entonces tenía 4, había pedido una casa de muñecas gigante. Esa mañana, cuando bajamos corriendo a abrir los regalos, yo encontré un paquete pequeño con ropa. Y Clara tenía la casa de muñecas de sus sueños. Toda la familia se aglomeró a su alrededor, ayudándola a armarla, celebrando cada pieza. Y yo, sentado en una esquina, fingía que la camiseta nueva me gustaba. Esa fue la primera vez que me pregunté: ¿y si mis papás simplemente no me quieren? Lo peor es que Clara no era cruel. Ella me quería. Se sentaba conmigo, me abrazaba, me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Pero, cuando toda una familia te pone en un pedestal, tarde o temprano lo crees. Y ella lo creyó. Con los años, empezó a verme no como un hermano, sino como un satélite orbitando a su alrededor. Si yo quería jugar con sus cosas, me decía: no, mamá dice que esto es especial para mí. Si yo intentaba hablar en la mesa, mis padres me interrumpían para escucharla a ella. Y así, poco a poco, dejé de intentarlo. Imagínate tener 13, 14 años y sentir que eres un extraño en tu propia casa. Yo me encerraba en mi cuarto, tocaba mi guitarra horas y horas, tratando de ahogar ese vacío. Mi guitarra era lo único que me hacía sentir suficiente. Era mi refugio. Cada acorde era como un grito que nadie escuchaba. Y aunque nunca lo dije en voz alta, cada vez que escuchaba a mis padres decir: Clara es tan especial, Clara es tan brillante, Clara es nuestro orgullo, algo en mi pecho se rompía un poquito más. Hasta que llegó el día en que dejé de romperme, y empecé a endurecerme. A los 15 años decidí que si ellos no me iban a ver, yo haría que me vieran. Me metí de lleno en la música. Practiqué como loco, aprendí canciones difíciles, y me inscribí en un concurso escolar. El resultado: segundo lugar. Para mí, era un triunfo enorme. Corrí a casa con el diploma en la mano, esperando, por una vez, un estamos orgullosos de ti. Pero lo que escuché fue: eso está bien, hijo, pero no descuides tus estudios. La misma semana, Clara ganó un concurso de poesía en la primaria. ¿Qué hicieron mis padres? Invitaron a toda la familia a una cena especial. Le compraron un collar,
Imprimieron sus poemas y los colgaron en la sala como si fueran diplomas universitarios. Yo miraba esos papeles pegados en la pared. Y me preguntaba qué más tenía que hacer para ser visto. Y ahí nació algo nuevo en mí. Rencor. El rencor no apareció de golpe. Era como una sombra que se alargaba cada vez que me comparaban. Y lo peor era que Clara se acostumbró. Se volvió la favorita, la intocable. Si yo llegaba tarde, castigo. Si ella llegaba tarde, era porque, pobrecita, se había quedado estudiando. Si yo sacaba un 8, era decepción. Si ella sacaba un 7, era un esfuerzo admirable. Era imposible competir. Era imposible ganar. Así llegué a los 18 años, con una idea fija en la cabeza: escapar. Irme de casa, estudiar, demostrarme a mí mismo que valía algo. Ya trabajaba medio tiempo para ahorrar. Me levantaba temprano, iba a la escuela, luego directo al trabajo, regresaba de noche, agotado. Todo para juntar cada centavo. Nunca pedí ayuda. Sabía que si lo hacía, me dirían que no. Pero un día, por accidente, descubrí algo que me rompió el corazón. Un día estaba buscando un documento en el escritorio de mi papá. Abrí un cajón que casi nunca usaban, y ahí estaba, una carpeta azul, gruesa, llena de papeles. Al principio pensé que eran cosas del trabajo, pero cuando la abrí, vi la verdad. Era un fondo de estudios. Un fondo que habían estado guardando desde hacía años. ¿Y saben qué decía la primera página? Fondo universitario para Clara. Ni una sola mención a mí. Ni una. Me quedé paralizado. Todos esos años trabajando, sacrificándome, pensando que era normal que no pudieran ayudarme. Y ahí estaba el dinero, reservado. Solo que no era para mí. Era para ella. Cerré la carpeta y me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí. Me repetía una y otra vez: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Al día siguiente, en la cena, no aguanté más. Les pregunté en la cara: ¿por qué? ¿Por qué ella sí y yo no? Mi papá trató de evadirlo, pero yo insistí. Hasta que mi mamá me miró con una frialdad que nunca voy a olvidar. Y me dijo: porque Clara tiene futuro. Futuro. Como si yo no existiera. Como si todo lo que había hecho hasta ese día no valiera nada. Ese día grité, lloré, golpeé la mesa. Pero fue como hablar con paredes. Ellos no iban a cambiar de opinión. Me encerré en mi cuarto, tiré la mochila al suelo y me quedé mirando el techo horas enteras. Por primera vez en mi vida pensé en irme de casa, y no volver jamás. Al final, lo hice. Pocos meses después cumplí 19 y me mudé a un departamento pequeño, barato, con goteras en el techo y paredes tan delgadas que escuchaba la tele del vecino. No era un palacio, pero era mío. Mi espacio. Mi libertad. Trabajaba 2 turnos. Apenas me alcanzaba para pagar la renta y comer arroz con atún. Pero por primera vez me sentía vivo. Hasta que un día recibí una llamada que lo cambió todo. Era invierno. El teléfono sonó y cuando contesté escuché la voz de mi papá, quebrada, irreconocible. Hijo, Clara tuvo un accidente. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo, tomé el primer bus y llegué al hospital. Cuando entré, la vi. Clara estaba en terapia intensiva, conectada a tubos y máquinas, inconsciente, pálida. Mis papás estaban en la sala de espera, destrozados. Y cuando me vieron llegar, me abrazaron como nunca antes. Por un momento, pensé que ese dolor nos iba a unir. Que al fin íbamos a ser una familia de verdad. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, los doctores dijeron que Clara necesitaba una operación costosa. El seguro no cubría todo. Y adivinen qué hicieron mis padres. Sin rodeos, sin dudar, me miraron a los ojos y me dijeron: tienes que ayudar. Vende tu auto, tus guitarras, tus ahorros, lo que sea. No fue una petición. Fue una orden disfrazada de obligación moral. Me quedé en silencio. Los miraba, y lo único que podía pensar era: otra vez yo. Toda mi vida había sido el sacrificio invisible, el hijo de segunda mano, el que se esforzaba y nunca era suficiente. Y ahora, cuando por fin había logrado un poco de independencia, querían que lo entregara todo, por ella. La amaba, sí. Era mi hermana.
Pero también era la misma persona por la que yo había dejado de existir en esa casa. Pasé noches enteras sin dormir, pensando. Si lo hacía, me quedaba sin nada. Si no lo hacía, me convertía en el monstruo egoísta que dejó que su hermana se hundiera. La culpa me comía vivo. Me veía frente al espejo y pensaba, ¿qué clase de hermano soy? Pero al mismo tiempo escuchaba una voz dentro de mí. La voz de ese niño de 12 años que abrió una camiseta Navidad mientras todos jugaban con la casa de muñecas. La voz de ese adolescente que ganó un concurso y fue ignorado. La voz de ese joven que descubrió que sus padres nunca habían planeado nada para él. Esa voz me decía, ya basta. Finalmente, tomé una decisión. Vendí una guitarra, sí, pero para pagar mi renta y poder seguir comiendo. El resto lo guardé. Cuando se lo dije a mis padres, explotaron. Me gritaron, me insultaron, me escupieron en la cara que ya no era su hijo. Y yo no lloré. Porque en el fondo, ya lo sabía. Ya no lo era desde hacía mucho. Clara sobrevivió gracias a donaciones de vecinos y familiares lejanos. Después de semanas en el hospital, salió adelante. El día que fui a verla, apenas podía mirarme. Tenía la voz débil, pero sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pensé que me querías. Y esas fueron las últimas palabras que me dijo. Han pasado 7 años desde aquel día en el hospital. 7 años desde que mi hermana me dijo con lágrimas en los ojos. Pensé que me querías. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Clara se recuperó. Terminó la universidad con ese fondo que mis padres habían guardado para ella. Se mudó a otra ciudad, consiguió un buen trabajo, y ahora lleva una vida cómoda, estable, feliz. Mis padres, por su parte, siguen sin dirigirme la palabra. Me borraron de su vida. Para ellos, estoy muerto. Y lo más doloroso es que, en cierto modo, yo también siento que morí para ellos mucho antes. No voy a mentir. Hubo noches en las que pensé que me había equivocado. Que debí venderlo todo, renunciar otra vez, y salvar a Clara como ellos me pedían. Me atormentaba la idea de que, tal vez, si lo hubiera hecho, finalmente me habrían amado. Finalmente habrían dicho, estamos orgullosos de ti. Pero no. La verdad es que no. Porque si algo aprendí en todo este camino, es que el amor condicionado nunca es amor real. Hoy vivo con lo poco que tengo, con lo que yo mismo he construido. Sigo tocando guitarra, sigo componiendo canciones. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Y aunque a veces me duele mirar atrás, también me siento libre. Libre de seguir persiguiendo un cariño que jamás iba a existir. Porque seamos honestos. Si en una familia hay favoritismos tan marcados, nada de lo que hagas va a cambiar esa balanza. Puedes sacrificarte, sangrar, llorar, convertirte en cenizas, y aún así no será suficiente. Ese amor, esa validación, nunca va a llegar. Y cuando lo entiendes, cuando lo aceptas, es duro, sí. Te parte en 1000 pedazos. Pero también te libera. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si el accidente hubiera sido al revés? Si yo hubiera estado en esa cama, conectado a las máquinas. ¿Mis padres habrían pedido a Clara que lo dejara todo por mí? Ella habría aceptado. Nunca voy a saberlo. Así que sí. Mis padres aman más a mi hermana que a mí. Y aunque ya lo acepté, todavía hay noches en las que esa pregunta me persigue. Pero cada mañana, cuando despierto y tomo mi guitarra, recuerdo algo importante. Que aunque ellos no me eligieron a mí, yo sí puedo elegirme a mí mismo. Y ese, al final, es el único amor que me mantiene vivo.